Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hacer mantenimiento veraniego de nuestra solución FileMaker. Empezamos. Llega el verano, es tiempo de vacaciones, de salir a la playa, de salir a la montaña, de pasarlo bien, pero tampoco está de más que aprovechemos esta temporada del año para hacer determinado mantenimiento en nuestras aplicaciones FileMaker. Es un momento donde tal vez tengamos menor carga de trabajo, haya usuarios que estén de vacaciones, con lo cual habrá menos gente conectada a nuestro servidor y por eso podemos aprovechar nosotros para estas tareas de mantenimiento. Lo primero que tenemos que tener en consideración es esto que tenemos ahora en pantalla. Esto es una camiseta que se vende, pero que tiene una frase que a mí me gusta mucho: No deploy Fridays. No hagas cambios el viernes por la tarde a las 5. Es decir, si tenemos que hacer algún cambio en nuestra solución, alguna actualización, un cambio en la manera de ejecutar algo, no lo tenemos que dejar para el último día antes de irnos de vacaciones, porque si no, nos van a llamar por teléfono cuando estemos en la playa y nos tocará conectarnos en remoto para solucionarlo. Por lo tanto, si os vais a ir de vacaciones, dad un tiempo antes, una semana o similar, para que esos cambios que tenéis previstos hacer puedan ponerse en producción y se puedan testear. Si no, es preferible que no los hagáis. Por tanto, recordad esta frase: No deploy Fridays, para que no os molesten en vuestras merecidísimas vacaciones. Estos momentos también es una muy buena época para actualizar. Es posible que todavía tengamos un sistema operativo un poco antiguo, es posible que estemos con una versión de FileMaker Server anterior, pues es el momento de hacer esa actualización que durante el año no hemos podido hacer. Siempre es conveniente formatear el disco duro del servidor y partir de cero. Es algo que a mí me gusta mucho más que directamente darle al botón de actualizar. Formateamos disco duro, instalamos un sistema operativo nuevo y después ya instalamos nuestro FileMaker Server. Se puede hacer directamente sin cambiar el sistema operativo. Podemos quitar FileMaker Server, por ejemplo, en este caso 18, e instalar FileMaker Server 19. Pero ya digo que yo siempre soy partidario de, para hacer estas actualizaciones, partir completamente de cero y con un sistema operativo fresco. Conviene también tener en consideración todas aquellas cosas que pueden, digamos, caducar durante nuestro periodo vacacional. Aquí vemos, por ejemplo, una versión de servidor 18.04, que es lo que estábamos comentando antes. Se puede actualizar a la versión 19, pero en la parte central, vamos a ampliar un poco, veo que tengo determinadas cosas que van a tener una fecha de caducidad. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestra licencia de FileMaker Server. Aunque esté caducada, nos van a dejar seguir unos días más o unas semanas más. Este texto de aquí, si estuviera caducada nuestra licencia, se pondría en rojo, advirtiéndonos, pero es algo que nosotros tenemos que revisar. Probablemente desde Claris nos envíen un email para avisarnos de que la licencia está a punto de caducar. En el caso de que estemos en un alquiler, lógicamente, si es perpetua, esto no será así. Y tenemos que tener muy presente que si nuestra licencia está expirada, nos pueden cortar el acceso al servidor. En segundo lugar, tenemos aquí el certificado SSL. Ya sabéis que es más que conveniente tener un certificado que no sea el de prueba, que viene con FileMaker Server, sino que nos encarguemos de instalar uno de los de verdad. Estos certificados se contratan por 1 año, por 2 años, y cuando va a caducar, la empresa certificadora que ha expedido dicho certificado nos avisa, nos explica que tenemos que descargar el nuevo, que tenemos que instalarlo. Pues es algo que tenemos que hacer. ¿Va a dejar de funcionar nuestra solución FileMaker si el certificado SSL está expirado? No, pero al usuario sí que le va a dar una alerta. Y si estamos utilizando determinadas funcionalidades que precisan sí o sí del SSL, pues lógicamente van a dejar de funcionar. Por tanto, estemos también atentos a la caducidad de nuestro SSL. Lo vemos aquí y conviene que lo anotemos también en nuestra agenda, que nos pongamos una alarma en el móvil o cualquier otro sistema que nos permita acordarnos. Muy importante también revisar las copias de seguridad. Aquí nos dice cuándo ha sido la última vez que se ha hecho una copia de seguridad, pero no solamente eso. Nosotros,
como desarrolladores de FileMaker o como responsables de esas bases de datos, tenemos que ser capaces de irnos a nuestro servidor, a la carpeta donde se hacen esas copias. Vamos a abrirla aquí un momento para que la veamos. Exacto, esta es. Y aquí comprobamos qué se están haciendo. Aquí se hacen unas copias nocturnas, pero no solamente tenemos que comprobar que se están haciendo, sino que realmente funcionan. Es decir, conviene que cojamos este archivo, lo copiemos en local, lo abramos y hagamos una especie de simulacro de que todo funciona. Es decir, que el archivo de copia de seguridad no está corrupto. Alguna vez me ha llamado algún cliente que se ha dado cuenta que el archivo con el que estaba trabajando tiene algunos registros corruptos o que no se podía abrir. Estaba tranquilo porque tenía sus copias de seguridad, pero cuando ha ido a tirar de esas copias de seguridad se ha dado cuenta que esas copias también estaban corruptas. Por tanto, pongámonos una rutina de comprobar que las copias de seguridad no solo se están haciendo, sino que después, cuando yo las abro, efectivamente las voy a poder abrir. Tenéis un vídeo en la revista relativo a las copias de seguridad, pero dada la importancia del asunto, permitidme recordaros cómo las hago yo y también, lógicamente, cómo recomiendo que las hagáis. Utilizando el sistema que tiene FileMaker Server, hacemos nuestras copias de seguridad en el propio disco. También podemos tener un disco externo conectado a nuestro servidor para que nos haga también otra copia de seguridad en ese disco externo. Pero no solo eso, sino que debemos utilizar un sistema de almacenamiento en la nube que coja estas carpetas que tenemos aquí y se las suba a alguna nube. Hay muchos sistemas de almacenamiento en la nube y debemos hacerlo siempre contra la carpeta backups. Aquí tenéis la ruta, que es donde están las copias. Nunca tenemos que copiar los archivos en caliente que están abiertos por FileMaker Server. Por último, a mí me gusta tener siempre una copia de seguridad offline. En el caso de que haya una hecatombe, que todo vaya mal, que se incendie la oficina o que se incendie nuestra sala de servidores, poder tener un archivo que yo me lleve en un volumen, lo saque de la empresa y lo guarde en una ubicación física distinta. Para eso necesitamos un volumen externo, un disco duro externo. A mí me gusta utilizar estos. Esto es una caja que se puede comprar y dentro están este tipo de discos que son más pequeños. En realidad no son discos, es una unidad de estado sólido, que así se llama, y que podemos comprar por poco dinero. Son mucho más fiables que los discos mecánicos de toda la vida y nos van a servir para tener una copia offline segura de nuestras soluciones FileMaker. Debo advertiros que no podéis sacar alegremente datos de vuestra empresa. Hay una ley de protección de datos que impide que podáis hacerlo. Es decir, que si vais a copiar vuestra base de datos en un volumen externo y lo sacáis, pues debéis hacer o seguir los protocolos de seguridad relativos a la protección de datos, porque esos datos seguramente no son vuestros y están protegidos por esta normativa. Este disco, que ya digo que podéis utilizar un disco, un pendrive o cualquier volumen externo que tengáis, conviene también que esté encriptado. En este momento tengo conectado aquí un disco, un pendrive USB, y para encriptarlo, estoy ahora en un Mac, es muy sencillo. Puedo pulsar sobre el botón derecho y aquí veis que pone encriptar el archivo, mis copias offline. Hago así y FileMaker no, el sistema operativo, ya digo que en este caso estamos en Mac, en Windows supongo que también se podrá hacer de otra forma, me va a pedir una contraseña de encriptación, repetir la contraseña y poner una pista o una indicación de contraseña. ¿Qué es esto de encriptar? La encriptación supone que los datos que van a guardarse en ese volumen van a estar como bloqueados, como protegidos. Y aunque alguien tuviera acceso al pendrive, no va a poder, ni siquiera utilizando determinados programas que hay por ahí, sacar esa información. Cuando el disco está encriptado, yo lo pincho a mi ordenador y me va a pedir una contraseña de desencriptado. En el momento en el que yo la ponga, el volumen se montará en mi ordenador y podré trabajar con total normalidad. Podré leer archivos, podré copiarlos, pegarlos, etc. En el momento en el que los saque, entrará en marcha, digamos, esa protección, esa encriptación, y aunque yo pierda ese disco, ese volumen externo,
no pasará nada porque nadie va a poder tener acceso a los datos que yo haya copiado dentro. Además de utilizando el botón derecho para encriptarlo, puedo hacerlo desde aquí, desde la utilidad de discos que tenéis en todos los Macs. A la hora de borrarlo, pincho aquí y puedo escoger cualquiera de las opciones que me da de formato de archivos que esté encriptado. Es lógico decir y recordar también que si se os olvida la contraseña de encriptado, no podréis recuperar los datos que estén almacenados en ese disco. Por lo tanto, es un sistema muy, muy seguro, pero que necesita que os acordéis, por favor, de la contraseña. Todo esto en cuanto a FileMaker Server, en cuanto a los archivos que se hacen, esas copias de seguridad, pero también vamos a ir a la propia aplicación. Vamos a abrir ahora nuestro archivo con FileMaker Pro y vamos a ver qué labores de mantenimiento podemos hacer. He abierto ahora en pantalla una de las plantillas que viene con FileMaker Pro. Es una simple aplicación de contactos y que nos va a servir de excusa para explicar todas aquellas mejoras o mantenimientos que podemos hacer durante el verano. La primera sería, entro aquí en modo presentación, algo que suele pasar bastante cuando estamos desarrollando con FileMaker. Yo tengo una solución que he entregado a mi cliente, está perfectamente maquetada, los campos en su sitio, y nos dicen que añadamos campos. Entonces, imaginemos que nos dicen que añademos un campo de DNI. Pues el campo apellidos me lo hago más pequeño y me cojo aquí el campo DNI y lo añado. Lo pongo aquí, ya lo tengo. Y luego me dicen, mira, tienes que añadirle también el campo del sitio web. Y vengo y lo pongo aquí. Al final vamos apretando unos campos al lado de los otros y el resultado es que nuestra presentación se convierte en una especie de ensalada muy difícil de usar y que da un muy mal aspecto. Por tanto, igual ahora es un buen momento para rediseñar completamente nuestras presentaciones, colocar elementos que sean similares respecto a su contenido junto, quizá poner un control de pestañas, modificar los elementos que hay dentro. En el fondo, hacer una actualización del aspecto de nuestra solución, ya que la usabilidad, en mi opinión, es muy importante. Otra de las cosas que también podemos hacer relativa a las presentaciones es venir aquí, decirle gestionar presentaciones y ordenar un poco este listado de presentaciones. En este listado seguramente nos hayan ido apareciendo abajo las nuevas presentaciones, estarán desordenadas, es buena idea ordenarlas, ponerlas en carpetas, porque de esta manera las voy a localizar mucho más rápido. Si no, va a ser bastante complicado moverme por aquí. Aunque como sabéis, si estamos en FileMaker 19, pulsando Comando Alt K, nos sale esta ventana donde vamos a poder buscar muy rápidamente las presentaciones. Vámonos ahora aquí a Archivo, Gestionar, Base de datos. El gráfico de relaciones suele ser un sitio donde vamos deprisa, tenemos que crear un campo, tenemos que crear una relación, nos están esperando y vamos añadiendo estas ocurrencias de tabla. Es más que probable que nuestro gráfico de relaciones esté bastante liado. Nosotros tenemos aquí un elemento, lo enganchamos con este otro, nos duplicamos esta ocurrencia, volvemos a crear otra relación y al final se forma aquí una maraña muy difícil de trabajar. Y siempre dejamos para mañana el ordenarlo. Pues bien, es un buen momento ahora para poder asear nuestro gráfico de relaciones, poner los nombres de las ocurrencias de tabla que correspondan y en el fondo que esté aseado, ponerle algunos colores, que también va a ser mucho más agradable ver ese gráfico de relaciones cuando tenemos colores. En cuanto a los campos, muchas veces los campos de cálculo nos están ralentizando mucho la solución. Igual es buena idea, en lugar de utilizar campos de cálculo, utilizar campos con un valor autointroducido. En el fondo, mi consejo sería que pulséis aquí donde pone tipo y que ese tipo, al pulsar ahí, me va a ordenar todos los campos por el tipo. Y vamos a buscar todos estos campos de cálculo. Aquí tengo un campo llamado mi pesado cálculo, otro que se llama otro pesado cálculo. Pilláis la idea. Vamos a ver si podemos cargarnos esos campos de cálculo. Vamos a ver si los podemos eliminar. Vamos a hacer un poco de tarea de quitarle faena, de quitarle peso a la solución FileMaker, eliminando esos campos de cálculo. También es posible que haya muchos campos
que ya no estemos utilizando. Lo que suelo hacer yo en estos casos es que cuando tengo un campo que ya no voy a necesitar, por ejemplo, este campo DNI, le añado delante la palabra en mayúsculas deprecado. ¿Qué es para mí deprecado? Bueno, es una palabra, la verdad es que me la he inventado. Creo que en inglés sí que existe el deprecated, que es algo que ya se ha quedado obsoleto, que ya no vamos a necesitar, pero como me da un poco de miedo borrarlo, por si acaso estuviera siendo utilizado, pues le pongo esa palabra deprecado. Así después, cuando ordene por nombre de campo, veré todos juntos los que se llaman deprecado. Si después estoy en el gráfico de relaciones, me va a resultar muy fácil detectar si ese campo deprecado interviene en alguna relación, porque de ser así, al relacionarlo con otra ocurrencia de tabla, como veis aquí, ese campo deprecado va a destacar mucho. Está en mayúsculas, aparece al principio y ya me va a dar una pista de si se puede borrar o no se puede borrar. Esto en cuanto al gráfico de relaciones y también en cuanto a los campos. Vámonos aquí, vámonos a gestionar seguridad, archivo, gestionar seguridad. Según la ley de protección de datos conviene, o es obligatorio, cambiar la contraseña de los usuarios cada X tiempo. Pues bien, para hacerlo, o simplemente que lo hagan ellos, puedo marcar esta casilla de aquí, solicitar cambio de contraseña la próxima vez que inicie sesión. Si yo la marco, ese usuario, la próxima vez que entre, se le pedirá la contraseña actual y podrá cambiarla por una nueva. No obstante, otra cuestión que podemos hacer es revisar si toda esta gente todavía son usuarios de mi solución. Pepe, Luis, María, Alberto, todos estos siguen trabajando en la empresa, alguno se ha ido, alguno está de baja. Quiero evitar que durante las vacaciones se conecten, pues para ello simplemente los desactivo. Asegurémonos primero que ya no están trabajando, no sea cosa que nos llamen durante las vacaciones. Y de esta forma limpiaré un poco mi tabla de usuarios. Añado ese paso extra de seguridad al quitar esa marca y obligarles a cambiar la contraseña. Y por otro lado, me libro de aquellos usuarios que no tienen ya por qué entrar en nuestra solución. Otra funcionalidad que puede marearnos es desde mi menú archivo gestionar fuentes de datos externas. Es posible que durante alguna fase del desarrollo yo haya conectado mi archivo FileMaker con otro archivo FileMaker o con cualquier otra fuente de datos externa. Al hacerlo, FileMaker va a irse a buscar esa fuente de datos cuando yo entre en el gráfico de relaciones, cuando entre en cierta presentación, y si no lo encuentra, me va a salir la bolita de playa dando vueltas en espera de que se encuentre. Es buen momento, pues, para revisar si tengo alguna fuente de datos externa que ya no estoy utilizando. Si no la estoy utilizando, no tiene sentido que esté aquí. La selecciono, la borro y fuera. Vámonos ahora a los guiones. Los guiones son algo que también se suelen, entre comillas, deprecar con facilidad. Puedo pasarme un rato ordenándolos, poniéndolos en carpetas, poniéndoles unos nombres que sean coherentes, pero algo que me gusta a mí mucho hacer es también deprecarlos. Los cojo y la manera que tengo yo de deprecarlos es muy parecida a la que hemos comentado antes en los campos. Me vengo a mi guión y le cambio el nombre, le llamo deprecado. Yo no voy a borrar el guión de entrada. Es posible que este guión se esté ejecutando en algún sitio. Pero sí que le voy a poner aquí, como vemos, un if. Este if lo que hace, y lo puedo copiar y pegar en todos los guiones, revisa el nombre del guión. Y si encuentra la palabra deprecado, muestra un cuadro de diálogo que dice aviso, este guión está deprecado. Para esto utilizo la función pattern count y la función getScriptName, que me devuelve el nombre del guión. Yo voy a dejar el guión en marcha, no lo voy a borrar todavía, pero sí que al tener esta validación, si algún usuario le avisa, yo ya tengo una pista de que este guión está haciendo algo y no me lo puedo cargar, así como así. Por tanto, aquí he puesto mostrar un cuadro de diálogo, pero podéis utilizar cualquier validación, o bien que os envíe un email o que queréis un registro en alguna tabla, lo que sea, pero que os avise de alguna forma de que este guión que queréis deprecar sigue en funcionamiento y a un usuario le ha hecho falta y lo ha utilizado. Por otro lado, a tener aquí esta palabra deprecado os va a servir también para poder agruparlos o cogerlos todos y meterlos en una carpeta.
Por último, vamos a ver una técnica que también conviene hacer, muy importante, de mantenimiento del propio archivo. Vamos a cerrar este archivo de aquí y vamos a traer a la pantalla este otro. Este otro archivo, que le he llamado mi archivo, como veis tiene un peso de 2,19 gigas. Es un archivo muy complejo, con muchas tablas, con muchos guiones. Y lo que voy a hacer es venirme aquí a Archivo, guardar una copia como. Esto solamente lo podéis hacer si el archivo está en local. Es decir, que si lo tenéis colocado en FileMaker Server, tenéis que cerrarlo de FileMaker Server, abrirlo con FileMaker Pro y ya podéis hacer esta copia. Voy a seleccionar esta opción de aquí. Esta opción que dice copia compactada más reducida. Le voy a llamar mi archivo copia y le digo guardar. Lo que va a hacer es, digamos, como sanear el archivo. Cuando nosotros importamos registros a tablas y estas tablas tienen campos que están indexados, pues ese índice se reconstruye. Pero hay mucha información, no solo en los índices, sino en muchas partes del archivo, que se queda por ahí un poco de manera innecesaria. De esta manera, cuando yo hago este guardado de una copia compactada, todos los datos, esos datos que no me hacen mucha falta, pues FileMaker los va a eliminar. Yo creo que la palabra más clara y sin entrar en demasiados conceptos técnicos, me va a sanear el archivo, va a refrescar esa estructura de archivo y va a evitar que pueda tener algún tipo de corrupción más adelante. Otra de las ventajas que tenemos al hacer esta copia compactada es que el archivo va a pesar mucho menos. El archivo original que tenemos aquí, como veis, pesaba 2,19 y este nuevo que hemos creado pesa 1,97. No es mucho, pero todo ese peso extra realmente no nos aportaba nada a nuestra solución. Como veis, son muchas las cosas que podemos hacer para este mantenimiento veraniego. Lógicamente, tenemos que disfrutar de las vacaciones, pero no está de más que hagamos todas estas acciones para que a la vuelta de nuestras vacaciones nuestra solución esté mucho más fresca y preparada para entrar de nuevo en los momentos más intensos de producción. Confío en que este vídeo os haya resultado útil y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos, que tengáis buenas vacaciones y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo tutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en filemakermagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.